Hola a todos, soy Mick, pues estamos aquí en otro vídeo más de Rise of Kingdom para el canal y en el vídeo de hoy voy a responder algunas de las dudas más frecuentes y preguntas que me habéis estado haciendo últimamente. Algunas ya las he respondido en diferentes directos, pero bueno, como han pasado novedades y aparte, pues obviamente es difícil ver todos los directos porque son muchas horas seguidas y demás, pues creo que tiene sentido grabarlo en un vídeo para que tengáis un poquito toda la info. Sobre todo por una cosa que ha pasado el día de hoy en nuestro reino, en el 1900, y es que de repente nos hemos cambiado el nombre de alianza de Cool a DVL. También ha desaparecido el gay en el banner y bueno, pues todo esto tiene sentido, todo tiene respuesta. Vamos a ir explicando estas cositas uno a uno y también pues explicaré el tema de si voy a migrar o no, cuáles son mis planes dentro de lo que puedo explicar, porque tampoco puedo dar obviamente toda la info en temas de migración y demás, pero bueno, voy a intentar ser pues, lo más transparente posible dentro de lo que pueda. Así que bueno, lo primero de todo, tema de DVL, ¿qué ha pasado? Pues bueno, había planeada una fusión desde hace ya bastante tiempo. Yo creo que desde antes que jugáramos este KVK último, se tenía planeado fusionar a Q con DVL. DVL era un reino, que os lo voy a enseñar por aquí, era el 2614, que coincidimos con ellos hace unos 2 KVK, si no me equivoco. Si no os acordáis, pues fue el KVK de GV77, si no me equivoco, ¿no? Creo que fue el KVK de GV77, que nuestro campamento era Cool, DVL y RSR. Es de los mejores campamentos que realmente hemos llegado a tener en muchos de los últimos KVK. El problema era... Ah, esta alianza se llama Cool, por la cara. Hostia, han cambiado el nombre de sitio. Vale, pues sí, mira, del 2614 ahora de repente se llama Cool, ¿vale? Esto ni me había dado cuenta. O sea, bueno, a ver, tiene sentido, ¿no? Como para que no nos quiten el nombre. Porque entiendo que los nombres son IDs únicos. Así que bueno, mira, ahora Cool está pillado aquí en donde antes era DVL. Y bueno, pues aquí hay jugadores que todavía no han saltado. Es una migración que estamos haciendo pues poco a poco. Había un grupo grande que ha venido hoy. Mañana creo que terminan de venir algún árabe más de aquí de DVL. Y luego pues me parece que vamos a jugar un KVK. Y después de ese KVK vendrán más personas incluso de DVL. Porque como digo, es un reino que si os fijáis ha quedado con 3,5 de poder. O sea, eran ya un reino que creo que tenían 5 y pico de poder, y pues creo que tenían menos jugadores que Cool, y pues básicamente se planeó hacer una fusión porque jugamos con ellos, como digo, el KVK de GV77, nos gustaron cómo jugamos ambos, o sea, a ellos les gustó nuestro reino, a nosotros nos gustó el suyo como pues luchadores y demás, y dijimos, oye, pues puede estar bien pues una fusión, ¿no? En nuestro reino, que en nuestro caso ya éramos una fusión de 3 reinos diferentes. Nosotros aquí en el 1900 éramos el 1900, que eran coreanos, el 1890, que también eran coreanos, de hecho eso ya se ha quitado del banner, pero sí, Hoa, por ejemplo, ¿vale? Hoa, que está por aquí de R4, Hoa era del 1890 y pues trajo otro grupo de coreanos aquí. Tosh, de hecho, también viene del 1890, que es árabe, pero pues no eran todos coreanos en ese reino. Y luego el 2157, que era el reino que tenía yo, que éramos hispanos. Al principio con la fusión vinimos, me parece que fueron 25 hispanos. Después de 2 KVK contra Imperium decidimos expulsar a un montón de gente para salir del matchmaking de Imperium, y de ahí, de los 25 hispanos que había, se redujeron a 10, que son los que hemos jugado este último KVK. Y pues después de este último KVK es que se ha hecho la fusión con DVL, que como digo, ya estaba planeada, pero yo por un momento pensé que no se iba a hacer, porque claro, se ha retirado mucha gente, que esto es uno de los siguientes puntos que voy a explicar. Teníamos pensado migrar, entonces dijimos, ostras, no sé si merece la pena, la verdad, hacer la fusión con DVL si nos vamos a ir la mayoría, pero bueno, lo hablamos con ellos y pues igualmente querían hacerla. Como saben que la mayoría vamos a quedarnos a jugar un KVK más, pues quieren digamos, lucirse, supongo, el próximo KVK, y a partir de ahí supongo que ya ellos reclutarán e intentarán tener el reino lo mejor posible. Entonces, ahora mismo el balón está básicamente en sus pies, en el pie de los árabes que han venido aquí, que ahora mismo pues tienen pues los jugadores que ya estaban aquí, que se han quedado, más los que están trayendo ellos, y pues bueno, voy a enseñar los rankings. Ha quedado un reino que ya digo, todavía falta gente por venir, pero que tiene buena pinta. Me da miedo el emparejamiento, pero bueno, le puedo ver el motivo a la fusión, porque mira, tenemos ahora mismo 7,8 de poder. Las granjas están en 1,9, 1,9, no sé, de reino que tendremos quizás, no sé si 12 o 13 billones de poder, no sé ahora mismo cuánto nos ha dado el escaneo del top 300, pero da un poco igual, porque al final el problema, o lo bueno, o lo malo, no sé, yo creo que es más un problema que una cosa buena, pero bueno. El problema es que tenemos 655 billones de killpoint, que es muchísimo, yo creo, para una alianza de nuestro poder. De hecho, yo diría que al menos como reino seguramente no somos de los más altos, bueno, sí que seremos de los más altos, pero a lo mejor no el top 1, pero posiblemente como alianza, yo creo que no hay ninguna de 7,8 de poder que tenga estos killpoints. No sé si de repente 16 VA o alguna por el estilo habrá, pero en plan muy poco. O sea, yo creo que este ahora mismo es un nivel de refinamiento muy alto. ¿Por qué
qué lo llamo problema? Pues porque ya vimos el KPK anterior que por mucho kill point que tengamos y muy refinado que esté el reino, el campamento te lo equilibran para que seáis a lo mejor 200 jugadores o 400 jugadores para que sea un 400 versus 400. ¿Qué pasa? Que si de los 400 nosotros solo somos 50, el peso no lo tengo yo. El peso lo tienen la suerte que me toque un reino mejor o peor en el campamento. Entonces por eso digo el problema, porque seguramente nos van a meter en un tier bastante alto por los KP. A lo mejor no nos tocan compañeros buenos, a lo mejor sí, pero a lo mejor también somos el actor secundario de alguien, porque nos meten en una guerra de dos Imperium tochos y nosotros somos, como digo, el actor secundario en otro campamento de soporte, y no me termina de gustar a mí ese tipo de emparejamientos. O sea, a mí me gusta que si yo gano la estrella sea porque yo soy el que ha luchado más y que, pues eso, todo dependa de mí, no que lo doy todo, pero la estrella lo gana el Imperium porque es Imperium, o lo doy todo, pero igualmente pierdo porque de repente hay el triple de enemigos, ¿no? Entonces, tengo ahí un poquito en duda de si esto va a salir bien, pero como digo, yo creo que esto, pues, tiene buena pinta de con los emparejamientos que había hace 2 o 3 años en el juego. A día de hoy, pues, veremos a ver cómo sale. Pero bueno, eso es conforme a la fusión. O sea, básicamente ahora mismo aquí hay 4 reinos diferentes. 1900, 1890, de 2614 y 2157. De nuestro reino ya queda poca gente, porque éramos 10 y creo que se ha ido ya 3. O sea que quedamos aquí. Y Mikbo de Warrior Geika. No sé si Bender, que estará por R3, supongo. En R2 no hay nadie. Sí, de nuestro grupo queda Bender. ¿Qué más hay por aquí? Pues de memoria no me lo sé. Anders, Héctor... Está por aquí, no sé si me saltaré a alguien. Bueno, si me salto a alguien, perdón. Cardona, Yamato, Krip, Xlay, que bueno, creo que se ha medio muerto porque lo he visto en el correo de inactividad. Esperemos que no haya dejado el juego también. Y no sé si me he saltado a alguien. O sea, como digo, somos pocos. Anderson creo que sí lo he dicho, ¿no? O sea, somos poquitos, ya digo, creo que somos 10 en total, o menos de 10, porque se han ido ya Alberto, Jesus, Fanny y Vulcán. Entonces, pues eso, hispanos aquí ya la verdad que quedan pocos. Con esto aprovecho para enlazar a mi siguiente punto, que es el ¿vas a migrar? Y la respuesta es sí, voy a migrar. Voy a jugar un KVK más aquí, sobre todo si entran al primer llamado, que yo espero que sí, pero eso también está un poco en duda. Si entran al primer llamado, yo me quedo en este reino, juego zona 5 seguro, juego Kingsland seguro, no sé si me pueda quedar para recibir las recompensas finales, pero en lo que es las guerras obviamente las lucharé, y luego mi idea es saltar a 60 GT. Como ya he dicho, quiero unirme al mejor Imperium que haya, para mi gusto, 60 GT es el mejor Imperium. Luego como top 2, no sé si sería GV77 o el 1093, de hecho es muy probable que el 1093 y GV77 se enfrenten próximamente, lo veremos desde el punto de vista de Jesus, que ha migrado al 1093, sobre todo si me deja su cuenta, a lo mejor aprovecho para pilotear y enseñar un poquito por encima, pero tampoco creo que juegue muy en serio yo esos KVK, también os digo, si me dan una cuenta de estas pase piloto, seguramente juego un par de horas y me voy. Y también aprovecho para explicar por qué no he hecho directo del 2489 estos últimos días, que me puse a jugar el primer día y luego no juego más. Bueno, son 2 motivos, muy rápido. El primero de todo, no estoy en mi casa, estoy en casa de mis padres porque es Navidad, comidas familiares, villancicos y todo el rollo. Aquí en esta casa tengo un peor ordenador, con este ordenador no puedo jugar ese tipo de guerra porque me peta por todos lados. Jugar en el iPad me da pereza, bueno, me gusta jugar en el iPad, se puede jugar pero me da pereza, y encima de eso súmale que el 2489 está perdiendo contra 60 GT, hacen cheeseburger y la mayoría del tiempo, que no lo digo como algo malo, porque es lo que tienes que hacer para jugar defensivo, pero yo como piloto en una cuenta que no es mía y desde un iPad, pues no me apetece estar 8 horas haciendo cheeseburgering. Entonces, bueno, jugaré Kingsland desde mi PC potente, que ya estaré para esa fecha de vuelta en mi casa, y ahí a lo mejor sí que puedo estar más horas seguidas. Pero con el tipo de guerra que ha habido estos últimos días, pues la verdad que no me ha apetecido nada jugar. Así que he estado tranquilamente en mi cuenta, farmeando gemas, haciendo valurs, que he sacado 15.000 gemas en un par de días. Y pues nada, ahí estoy tranquilito porque quiero chetar también mi cuenta lo máximo posible para que me acepten en 60 GT. Y también lo que quiero es jugar pues el siguiente KVK lo antes posible para que me dé tiempo a farmear más kills y puedes demostrar, digamos, que me merece la pena reclutarme, ¿no? Por así decirlo. Así que ya digo, esa es mi intención. No voy a decir fuera de 60 GT a qué otros Imperium se ha aplicado porque bueno, estaría feo y tal y cual, pero ya digo, mi opción principal es 60 GT. Si no me aceptan, pues como digo, a ver qué otro me acepta, así que sea altito y demás, pero yo quiero ya participar en ese tipo de reinos porque al menos, pues eso, si se gana o se pierde KVK, que sea por mi propio reino, que sea por mi propia mano, aunque sea pequeñita en mi mano, porque dentro de un reino de ese nivel, digamos, yo soy una hormiguita. Pero bueno, es lo que me apetece para este próximo año.
Ah, bueno, espérate que con la tontería no he explicado por qué nos llamamos DVL. Y es que, claro, es puro marketing, ¿vale? Podríamos llamarnos Cool, podríamos llamarnos DVL. El tema es que DVL, Devils, es una alianza, digamos, famosa en la comunidad árabe. No sé si os acordáis que antes había, bueno, eran un Imperium. Luego poco a poco pues, fueron perdiendo jugadores y pues se quedó en un reino bastante pequeño. El tema es que como ellos tienen más fama que nosotros, pues hemos decidido tomar su nombre, sobre todo porque también la mayoría de jugadores ahora van a ser de allí. O sea, muchos coreanos se han retirado o migran después del próximo KVK, nosotros los hispanos también seguramente nos vayamos, entonces bueno, pues hemos llegado a la conclusión de que tenía más sentido llamarnos DVL y la verdad, nosotros los que estábamos aquí tampoco es que nos importara el nombre como tal, me da igual si se llama DVL, Cool o Culo, o sea, al final el nombre es lo de menos, lo importante son los jugadores que hay dentro y pues eso, en el sentido de marketing, por tema de que son más conocidos, pues tenía sentido que tomáramos su nombre también. A la pregunta de pues si alguno se la hace, puede ser que cambies de opinión con la fusión de DVL. A ver, no lo descarto al 100%, que te cambie de opinión, o sea, podría ser que cambie de opinión, pero lo veo muy improbable, o sea, porque con la fusión de DVL no se me ocurre qué podría cambiar para hacer que yo me quede aquí, porque los motivos por el que migro realmente no es porque el reino sea malo, ¿vale? Que también esto es lo último que quería explicar en el vídeo. Yo decido migrar de Cool porque los 3 últimos emparejamientos que hemos tenido son una basura. Y no es culpa de Cool, yo creo que hemos gestionado lo mejor posible el reino, hemos refinado muchísimo la alianza, hemos expulsado un montón de peso muerto, tenemos un montón de granjas con poquito poder, o sea, yo creo que la gestión ha sido buena, pero por desgracia nos hemos comido un KVK contra el 2268 en su prime, luego un KVK contra GV77 donde éramos actores secundarios y por último un KVK donde era de nuestra semilla y creo que tendríamos que haber demostrado pues, mucha más fuerza, pero por desgracia no pudimos. Era absolutamente inganable en todos los horarios. Entonces a eso ya ha sido un poco como la gota que colma el vaso de decir, ostras, no ganamos nunca. O sea, o no ganamos nunca por nosotros mismos, porque, bueno, a ver, el del 2268 ganamos por nosotros mismos, pero también teníamos a un buen reino en el campamento, o sea que dentro de lo que cabe también tuvimos suerte. Entonces digo, joder, si siempre depende de la suerte, ¿para qué cojones armo esta aliada de tener un reino competitivo, no? Como digo, ese es un poco mi pensamiento y también un poco el de Blackman y por el motivo por el que Blackman se retira. Que también esto también es verdad, lo tengo que decir también, lo de los retirados que hay. Ahora iré por el ranking de kill individual y os enseño los retirados. Pero eso, la verdad que la gota que colma el vaso ha sido este último KVK de decir, tío, nos han puesto un 50 versus 400 simplemente porque tenemos los kill points altos y pues ya cansa. O sea, no quiero randoms en mi campamento que encima se pasan todo el día farmeando gemas en zona 4. No quiero Imperiums cuando yo no tengo un Imperium porque yo tengo 700 días de aceleración. O sea, mirad aquí mismo Chila, estadística. O sea, yo tengo una puta mierda de aceleración, siendo sincero. O sea, ¿qué hago yo contra un tío de GV77 que tiene 3000 días? Es infumable, no puedo hacer nada. Su bola aguanta mucho más que la nuestra, porque simplemente no podemos drenarle, no podemos hacerles nada, ¿no? Entonces, como digo, si vamos a estar peleando con Imperium, pues déjame a mí las mismas herramientas y peleemos en igualdad de condiciones. Entonces, por eso digo que me quiero unir pues al mejor que me acepte. Y ya está, eso es un poco la gota de colma el vaso. Por eso mismo también, pues no acepto ahora mismo, me han invitado a muchos reinos de tier A, B, C y D, a todos los he rechazado y a todos les he dado la misma explicación. No tengo fe, por desgracia, no tengo absolutamente ninguna fe de que haya ningún reino de tier A, B, C o D que vaya a tener un emparejamiento bueno todo el rato. Y no digo, bueno, no todo el rato, pero es que creo que la mayoría de veces si el reino es medio competitivo va a tener malos emparejamientos con los cambios que está haciendo últimamente Lilith. Entonces, yo, por desgracia, he perdido la fe. Aprovechemos 2025 que entra ahora para testear Imperiums, que con mi cuenta pues nunca lo he probado. Y bueno, al final pues siempre hay un momento para probar cosas nuevas. Y en este caso yo creo que es el mejor momento para probar Imperiums, porque ya digo, no tengo fe en esto. Cada vez éramos menos hispanos aquí, por lo cual tampoco tengo las cadenas que podría tener en el 2157 cuando antes era rey, que yo obviamente no me podía ir por la cara de repente. Ahora, bueno, me puedo ir porque el reino medio se desmonta, aunque haya una fusión de por medio y demás, pero sí, no tengo ya tantos constraints y bueno, aparte pues he retirado bastantes coreanos, entonces, como digo, encajaban ahora mismo pues todas las piezas. Y bueno, con eso yo creo que más o menos explico todo lo que es el cambio de reino, tema de migración, qué es lo que hace que me vaya y demás, y voy a enseñar también quién más se retira y bueno, motivos de por qué se retiran, la verdad que no lo sé, pero bueno, Chagechi se ha ido, que era antiguamente el top 3 de kills, ¿vale? Ahora lo ha sustituido igualmente gente de DVL, porque ahora tenemos a DVL Dragon con 21,9 de KP, Blackman se va, ¿vale? Blackman es el top 4, era el rey más oficial, digamos, del 1900 y con el que yo siempre más he hablado. ¿Por qué se retira? Y bueno, me da bastante pena que se retire, pues yo la verdad
me esperaba que quisiera venir conmigo a 60 GT, pero no, ha decidido retirarse directamente. El motivo, pues, a ver, es como igual que yo, un poco cúmulo de cosas, yo no me retiro, pero bueno, las mismas razones por las que yo migro son las mismas razones por las que él se retira. Simplemente que él, pues, siempre ha estado toda la vida aquí en Cool, en 1900, y pues no le ha visto mucho sentido al seguir jugando. También os digo, su ID tiene ID3, este tío llevará jugando pues más de 2000 días perfectamente. O sea, alguien que tenga ID3 a lo mejor me lo puede poner por los comentarios cuántos días son. Yo, por ejemplo, con ID8, que ya es bastante más nueva la cuenta, he jugado ya 1400 días. Quiero decir, no lleva pocos días Blackman, ¿eh? No se ha cansado en un año, se ha cansado después de 4, después de 5, después de mucho dinero invertido, después de mucho tiempo invertido. O sea, es normal, se ha cansado del juego y ha decidido que se va. No sé si se quede como piloto de alguna cuenta de los que nos quedamos aquí, no lo sé seguro, eso ya lo veremos más adelante. Yo personalmente, mi cuenta me apetecería jugarla solamente yo, siempre la he jugado solo yo. Nunca me ha ayudado a nadie a jugarla en guerra y me gustaría mantener eso. ¿Qué pasa? Que si voy a 60 GT probablemente me obliguen a tener piloto. Entonces, si eso fuera el caso, espero que no, pero si me obligan entiendo que seguramente le pida a Blackman que la juegue por la noche. Yo jugaré 18 horas y las horas que duermo a lo mejor las juega Blackman, que como es de Corea, pues puede jugarla. Pero ya digo, yo espero que no tenga que darse el caso porque no me apetece. No por nada, sino porque, joder, me gusta jugar a mí, mi cuenta, y me gusta que los stats sean míos. Y, o sea, lo de tener piloto, entiendo, por qué se hace a nivel competitivo, pero yo al final. No sé, no soy una persona que quiera ser el top 1 del juego, simplemente quiero pasármelo bien y pues para eso no necesito un piloto, ¿no? Pero si no son suficientes 16 horas diarias en guerra, pues ya digo, qué remedio, habría que pillar piloto. Entonces, como digo, Blackman se va, que es el top 4 ahora mismo de kills. Pues yo creo que ya está, no se retira nadie más así inmediatamente. Monk seguramente migrará después de un KVK, yo me voy también después de un KVK, así que también pensar que top 1 y 2 se va. Llegarán seguramente algún que otro árabe con bastantes kill points, entonces no es que el reino vaya a quedar mal. Seguramente, bueno, de hecho, con los cálculos que hemos hecho, se quedará yo creo en 500 billones de kill points después de que nos vayamos los que ya están confirmados después del próximo KVK. O sea, para este que entramos vamos a jugar con 700 billones de kill points. Luego seguirá gente y bajará a 500. Y bueno, si reclutan, que entiendo que reclutarán, capaz se mantiene en 700, en 800, según lo que recluten. Entonces creo que el reino queda en buenas manos, eso espero, y quedará un reino igualmente bastante competitivo. Pero ya digo, la última racha de emparejamientos ha ocasionado que mucha gente quiera migrar y que mucha gente quiera directamente retirarse del juego. Entonces, yo creo que no puedo dar ya muchas más explicaciones. Obviamente, no he hablado con Chagechi, no sé por qué lo dejó así de repente. Con Blackman, lo poco que he hablado es que literalmente opina lo mismo que yo. De los emparejamientos, de todos los cambios, o sea, en plan, cosas que dices tú, hostia, no tiene sentido, en plan, ¿por qué nos están jodiendo todo el día? O sea, ¿por qué hay reinos haciendo KVK de recuperación por la cara? ¿Por qué hay reinos que te joden en la Diplo sin tener mucho kill point? ¿Por qué hay reinos que, yo qué sé, que tienen todo el rato suerte? Ese tipo de cosas se van acumulando y dices, hostia, esto es una mierda, ¿no? Al final estamos aquí todo el día partiéndonos la cara. Siempre tenemos pocos aceleradores porque siempre luchamos a tope. Nunca tenemos ningún KVK fácil, o sea, todos los hemos tenido súper difíciles. Entonces, al final dices, hostia, es un poco mierda la situación. Entonces, sobre todo cuando ves que el output, porque dices tú, bueno, al menos luchas un montón, que al final es la gracia, ¿eh? O sea, mi objetivo en este juego es luchar un montón, pero que el output final sea la victoria o derrota por mí mismo. Pero cuando luchas un montón y el resultado final ves que no depende de ti, hostia, la frustración es bastante alta, ¿eh? Entonces yo no os puedo decir nada más, eso creo que es un poco todo el resumen. Veremos en 2 semanas si registramos para KVK. Yo, como digo, espero que sí, porque si no, la verdad que se me joden un poco los timings para migrar luego. Y bueno, por mi parte, yo jugaré a tope el próximo KVK. Obviamente, sobre todo, quiero gastar los recursos que tengo fuera de la mochila, bajar poder para migrar más barato y demás. Pero yo, igualmente, el próximo KVK lo juego con todo. Si tengo que abrir mochila, abro mochila. No penséis que voy a jugar con 2 billones de oro y ya está. O sea, yo el próximo KVK voy a full igualmente, porque al final, si no lo juego a full, corro el riesgo además de que no me quieran reclutar. Y nunca he jugado un KVK guardándome cosas.
y no va a ser este el primero que lo haga. Entonces, porque ni siquiera, o sea, cuando migré del 2157 aquí al 1900, fue el KVK probablemente que de los que más luché, que fue con Surikata en el mismo campamento. O sea, que ya digo, el hecho de que yo migre no hace que yo luche menos. Voy a luchar igual con todo y ya me recuperaré. O sea, yo problemas para recuperarme no tengo ninguno. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Coño, me ha quedado muy largo, 18 minutos. A la madre, mira que dije que iba a hacer un vídeo cortito. Pero bueno, nada, espero que os lo hayáis disfrutado, que os hayáis divertido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.